Diego, Marcos e Iván se mudaron a una vieja casa y antes de desempacar decidieron explorar el ático. Entre cajas olvidadas encontraron un extraño juego de cartas con ilustraciones inquietantes y sin reglas, así que decidieron inventarlas. Diego tomó la primera carta. Activo tormenta. Apenas terminó de decirlo, un trueno sacudió la casa y una lluvia violenta comenzó a golpear el techo. Las ventanas vibraron con el viento. Los tres se quedaron en silencio y luego comenzaron a reír. ¡Qué coincidencia tan perfecta!, dijo Marcos. Luego Marcos tomó otra carta. Activo visitas inesperadas. Desde una pequeña abertura entre las tablas del piso del ático miraron hacia abajo. Afuera, 3 hombres encapuchados caminaban hacia la casa. Uno forzó la puerta y entraron. Minutos después salieron cargando la televisión y una laptop. El ambiente cambió de inmediato. Intentaron guardar el juego en el estuche, pero no pudieron. Las cartas se deslizaron solas formando un círculo perfecto en el suelo. Iván trató de abrir la puerta del ático, pero estaba completamente trabada. Entonces, apareció un hombre sentado dentro del círculo de cartas. Ninguno lo vio entrar. Era delgado, de rostro pálido, vestido con un abrigo oscuro y un sombrero morado alto, ligeramente inclinado hacia un lado. Entre sus dedos sostenía una pipa de la que salía un humo espeso. Los observaba con una sonrisa tranquila. «Los juegos no se abandonan a la mitad», dijo con una voz calmada. «Siempre tienen un inicio y también un final. Aunque los noto algo inseguros de continuar. Si ustedes no van a tomar una carta del mazo, entonces lo haré yo». Sus dedos se movieron con calma, como si supiera cuál elegir. Tomó una carta y la mostró. La ilustración era una casa rodeada de fuego. Activo incendio. Poco después se escucharon crujidos en el primer piso. Un olor a humo subió por la escalera. La casa se quemaba. El hombre sonrió. Pero si juegan bien sus cartas, quizá mantengan los daños en un nivel aceptable. Desesperado, Diego tomó una carta. El testigo ciego. La carta decía que un jugador perdería la vista a cambio de un deseo. Diego respiró profundo y dijo: «El sacrificio será Marcos, y deseo que el fuego se apague». Las llamas comenzaron a desaparecer, pero Marcos gritó: «¡No! ¡No veo nada!». Sus ojos estaban abiertos, pero completamente negros. «¡Tú me hiciste esto!». El hombre del sombrero exhaló humo lentamente y dijo: «Interesante sacrificio». Ahora era el turno de Marcos. Eligió una al azar y Diego le ayudó a leer. La corona del rey. El portador puede activar 2 cartas. Marcos sonrió, pero pequeños puntos de sangre aparecieron en su frente. De su piel brotaron espinas oscuras que formaron una corona incrustada en su cabeza. Marcos cayó gritando mientras la sangre corría por su rostro. El hombre del sombrero dio una tranquila calada a su pipa y dijo: «Por supuesto, a un rey no le debe faltar su corona». Marcos respiraba con dificultad mientras la sangre descendía por su cara. Diego tragó saliva y dijo: «Ahora es mi turno, ¿no?». Tomó 5 cartas del círculo y las revisó rápido. Todas tenían ilustraciones inquietantes. «Genial, todas hacen daño». «Espera, esta no». La observó y decía búnker. La ilustración mostraba una cápsula metálica bajo tierra. «La activo», dijo Diego. La carta brilló. El ático comenzó a vibrar. Un sonido metálico resonó. 2 cápsulas de acero emergieron del suelo y encerraron a Marcos e Iván. Cada cápsula tenía una rendija para los ojos y otra para las manos, lo suficiente para sostener cartas. Iván respiraba agitado dentro del metal. «¿Qué demonios es esto?». Marcos, aún ciego, golpeó el interior. «¡No veo nada!». A unos pasos, otra cápsula emergió del suelo y se cerró alrededor del hombre del sombrero, con las mismas rendijas para ojos y manos. Diego miró confundido. No había cápsula para él. Seguía expuesto en medio del ático. El humo de la pipa salió por la pequeña abertura del búnker. «Parece que esta carta no protege a quien la juega». Diego sintió un escalofrío. Ahora era el único sin protección. Iván miró sus 5 cartas por la rendija y dijo: «No pienso hacerle daño a nadie más». Tomó una carta. «Activo saltar turno». Entonces el turno le pasa a Marcos. Marcos, aún ciego, levantó lentamente la cabeza.
Perfecto, murmuró con rabia. Ahora yo voy a jugar. Marcos, como ahora tenía 2 turnos por la carta de la corona del rey, decidió primero tomar una carta al azar, ya que estaba ciego. La puso dentro del círculo de cartas. ¡Activada! Apenas Diego e Iván alcanzaron a leer el nombre de la carta, que decía Granada. Al momento de leer la palabra, una explosión instantánea sacudió el ático. No había tiempo de reaccionar. Diego, que era el único sin búnker, no tuvo protección alguna. La explosión lo alcanzó directamente. Marcos e Iván solo pudieron cubrirse dentro de sus cápsulas metálicas. Cuando el humo se disipó, la escena era horrible y grotesca. Trozos de madera chamuscada y restos del techo caído que llenaban el piso. El cuerpo de Diego estaba irreconocible, y un silencio pesado cayó sobre el ático. Marcos, aún ciego y con la corona de espinas incrustada en la cabeza, temblaba dentro de su búnker. Iván se inclinó hacia adelante, horrorizado, mientras el hombre del sombrero permanecía sentado tranquilamente, exhalando humo lentamente de su pipa. Interesante resultado, dijo con calma. Pero el juego aún continúa. El hombre del sombrero observaba a Marcos y le dijo: muy bien, parece que es hora de ver cómo maneja la siguiente carta. Iván leyó la segunda carta que Marcos colocó en el círculo. Se llama Renacer del juego. Marcos arqueó las cejas. ¿Y qué hace?, preguntó con voz temblorosa. Permite quitar todos los efectos de una persona, respondió Iván. Eso significa que la corona desaparecerá y volverás a ver. Marcos dijo: ok, activo la carta. La corona de espinas desapareció y sus ojos volvieron a enfocar la habitación. Marcos respiró profundamente, finalmente podía ver, pero se dio cuenta que también quedó sin búnker. Esto es demasiado, susurró, con miedo y excitación al mismo tiempo. El hombre del sombrero inclinó la cabeza y lo observó con una sonrisa tranquila mientras exhalaba el humo de su pipa. Curioso, murmuró. La libertad suele ser mucho más peligrosa que la prisión. Iván miró las cartas que tenía frente a él dentro del búnker. Sus manos temblaban. No quiero hacerle daño a nadie más, murmuró. Tomó una de las cartas y la levantó para leerla. Dice: lluvia purificadora. Iván leyó el pequeño texto grabado en la parte inferior. Cuando el cielo decide limpiar, todo lo que queda expuesto será purificado. Iván respiró aliviado. Creo que es algo bueno. Tal vez apague incendios o limpie el tablero. La activo. Durante un instante no pasó nada. Entonces se escuchó un ruido extraño en el techo del ático. Unos silbidos agudos comenzaron a llenar la habitación. Iván levantó la mirada. El techo comenzó a perforarse con pequeños agujeros y de repente una lluvia violenta de proyectiles metálicos cayó desde arriba. Parecían largas agujas que atravesaban la madera como si fuera papel. Las agujas chocaban contra el metal del búnker de Iván con un ruido seco. Pero Marcos estaba completamente expuesto. ¿Qué es esto?, gritó. Intentó cubrirse con las manos, pero las agujas comenzaron a atravesar el suelo alrededor de él. Una de ellas se clavó en su hombro, otra en su costado, luego otra más. Marcos cayó de rodillas gritando mientras la lluvia seguía cayendo. Iván golpeó el interior de la cápsula. ¡Yo no quería esto! Pero ya era tarde. La última aguja cayó atravesando el pecho de Marcos. El ático volvió a quedarse en silencio. Solo se escuchaba el sonido metálico de las últimas agujas rodando en el suelo. El cuerpo de Marcos permanecía inmóvil. Iván respiraba con dificultad dentro del búnker, mirando la escena con horror. Yo no sabía, susurró. Esto no es un juego. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Oh, pero claro que lo es. Iván apretó los puños y dijo: ¿entonces ya terminó? Sí, contestó el hombre. El metal del búnker comenzó a retraerse alrededor de Iván hasta desaparecer. Antes de que te vayas, hay una última regla. Todo juego necesita nuevos jugadores, dijo el hombre. El hombre se quitó lentamente el sombrero morado y le extendió hacia él. ¡Felicidades! Has ganado. Iván retrocedió un paso. ¡Yo no quiero eso! Lentamente levantó las manos hacia su cabeza y le puso el sombrero. Iván intentó quitárselo de inmediato, pero entonces sintió algo extraño. El sombrero se movió, como si estuviera vivo. La tela comenzó a retorcerse lentamente, hundiéndose en su cabello.
Hilos oscuros comenzaron a extenderse desde el borde del sombrero, deslizándose por su cabeza como raíces. «¿Qué está pasando?», gritó Iván. Intentó arrancárselo, tiró con fuerza. Se estaba tejiendo en su cabeza el sombrero, fusionándose con su piel. «¡Quítamelo, por favor, quítamelo!». El hombre del sombrero observaba la escena con calma. Mientras tanto, algo más comenzó a cambiar. La ropa del hombre empezó a transformarse. El largo abrigo oscuro se desvaneció, los guantes desaparecieron, la camisa elegante se convirtió lentamente en ropa normal, un pantalón sencillo, una sudadera, zapatos comunes, la misma ropa de civil que él tenía antes de ganar el juego hace años atrás. Al mismo tiempo, la ropa de Iván comenzó a cambiar. Su camiseta se volvió en una camisa oscura, un abrigo largo apareció sobre sus hombros, guantes negros cubrieron sus manos y el sombrero terminó de ajustarse a su cabeza. Iván respiraba con dificultad. «¡No, no!». Entonces ocurrió lo peor. El estuche de cartas en el suelo se abrió, las cartas comenzaron a moverse, una brisa imposible empezó a girar dentro del ático, las cartas giraban alrededor de Iván como un pequeño tornado. Su cuerpo comenzó a volverse transparente. «¡No, no!». Iván extendió las manos intentando sostener algo, cualquier cosa, pero su cuerpo ya no era sólido. Se estaba deshaciendo, como humo, como un espectro. Las cartas comenzaron a absorberlo. Su figura se estiró hacia el mazo, como si una fuerza invisible lo estuviera jalando. Su rostro quedó congelado en un grito silencioso. En cuestión de segundos, desapareció dentro de las cartas. El ático volvió a quedarse en silencio. El antiguo hombre del sombrero, ahora vestido con ropa normal, observó el mazo durante un momento, luego lo cerró. Caminó hacia la puerta del ático, bajó las escaleras, salió de la casa abandonada y comenzó a caminar por la calle oscura, libre, sin mirar atrás. Arriba en el ático, el mazo de las cartas descansaba otra vez. Pero si alguien hubiera estado ahí para observar con atención, habría visto algo nuevo. En una de las cartas aparecía ahora la figura de un hombre con sombrero, y dentro de la ilustración, Iván se movía lentamente.